Europa se mantiene firme con Ucrania, y la nueva contrapropuesta europea es la peor pesadilla de Putin. El mensaje aquí es claro. Ucrania no será obligada a rendirse mientras las regiones rusas literalmente se están yendo a la quiebra. Por eso Putin quería un acuerdo rápido y que Ucrania se rindiera. Pero ahora, la contrapropuesta europea elimina por completo la rendición de Ucrania como una opción. Y Rusia ya está rechazando esto. Esto demuestra la verdad definitiva. Rusia no busca la paz, sino la rendición. Pero Putin es quien se está quedando sin tiempo. Comencemos con la situación económica rusa. Un ministro de Finanzas regional ruso acaba de anunciar que suspenderá los pagos a los soldados que participan en esta operación militar especial que Putin inició. Imagínate lo mal que están realmente las cosas en Rusia. Putin quiere reconstruir la Unión Soviética, pero los soldados que están muriendo por él ni siquiera están recibiendo sus salarios porque Rusia se está quedando sin dinero. Por esto, los países europeos no abandonan a Ucrania. Y el mensaje proviene de algunas de las mayores economías de Europa. Aquí tenemos al canciller alemán, Friedrich Merz, dejando en claro que lo más importante en esta negociación es asegurarse de que la soberanía ucraniana no sea cuestionada. Escuchen. Bueno, estamos al tanto de este plan de 28 puntos desde el viernes pasado. Tuve una llamada con el presidente Trump antes de salir del país. Le dije que podíamos estar de acuerdo en algunos de ellos, pero hay otros en los que no podíamos estar de acuerdo. Y le dije que estamos completamente alineados con Ucrania, que la soberanía de este país no debe ponerse en peligro. Hasta ahora, bueno, estamos en medio de negociaciones muy severas que de hecho están teniendo lugar en Ginebra. Nuestros asesores de seguridad nacional están ahí y hablando con la delegación estadounidense, con la delegación de Ucrania, y no sabemos cuál podría ser el resultado de estas conversaciones. Al final del día, la soberanía de Ucrania no puede ser cuestionada. Hablando de negociaciones, todo el día de ayer, todo el día, el domingo, delegaciones de muchos países diferentes estuvieron en Suiza, más específicamente en Ginebra, simplemente negociando. Vinieron diplomáticos de Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Más temprano en la mañana, funcionarios de Ucrania se reunieron con sus homólogos europeos y luego tuvieron una negociación muy larga, y de verdad me refiero a muy larga, con Estados Unidos. Estoy bastante seguro de que duró como 12 horas o algo así. Mientras seguían las negociaciones, obtuvimos más detalles del plan de contrapaz que los países europeos presentan a Estados Unidos. Así que repasemos rápidamente los detalles. Ahora, el enfoque principal de este plan es simplemente corregir los puntos problemáticos del plan original. Así que repasemos los cambios en lugar de revisar todo. El plan inicial decía que el ejército ucraniano estaría limitado a 60.000 personas. El nuevo plan establece que ese número debe ser 80.000 y el límite solo aplica en tiempos de paz. Si Rusia inicia una guerra, Ucrania no debería tener límites. En mi opinión, este punto es uno de esos que no es tan importante. Y solo para dar un poco de contexto, antes de que comenzara esta guerra, antes de 2022, el ejército ucraniano tenía solo 250.000 efectivos. Actualmente son unos 90.000 efectivos. Todos sabemos que Ucrania difícilmente podrá mantener o costear eso tras la paz. Así que el número probablemente se estabilizará entre 40.000 y 50.000, eso es lo que estiman los expertos. El límite de 60.000 ya era mucho mayor, así que en realidad no es un límite, pero el número de 80.000 solo le da a Ucrania más margen de maniobra. Ahora revisemos los otros cambios de esta propuesta, especialmente la sección de territorio. El plan original decía que Crimea, Luhansk y Donetsk serían reconocidos como territorio ruso de facto, incluso por Estados Unidos. Luego, Jersón y Zaporilla permanecerían congelados en las líneas del frente, y Rusia entregaría el control de los demás territorios que ocupa en Ucrania. Todo esto estaba bien y creo que Ucrania estaría de acuerdo. Pero lo importante era lo último. Este plan le pedía a Ucrania que renunciara al cinturón de fortalezas que actualmente controla dentro de Donetsk. Eso es algo que Rusia ha estado tratando de tomar durante 11 años y no lo han logrado. Según el plan, esa área será una zona desmilitarizada. Será rusa, pero sin presencia de soldados rusos. Para dar contexto, la zona desmilitarizada entre Corea del Sur y Corea del Norte mide unas 2 millas o 4 kilómetros de ancho. Esa es la conocida. Esta área mide unos 40 kilómetros o 25 millas de ancho.
Así que definitivamente va a ser una zona desmilitarizada muy difícil de manejar, especialmente considerando que actualmente esta área tiene muchas fábricas que son muy productivas y muy valiosas para la defensa ucraniana y también para la economía ucraniana. Así que el hecho de que este plan proponga que el área se convierta simplemente en una zona vacía es definitivamente algo que Ucrania no quiere hacer. Por eso, según esta nueva contrapropuesta europea, cualquier intercambio territorial se discutirá solo después de que haya un alto al fuego. Por ahora, debe haber un alto al fuego en el frente. Ucrania acepta que el área controlada por Rusia siga bajo su control. No lo admitirán, pero acuerdan no usar fuerzas militares para recuperar esa zona. Pero fuera de eso, no quieren ceder nada más. Creo que es un buen cambio, ya que era uno de los puntos clave que la gente llamaba capitulación. Es como rendirse si entregas el territorio que Rusia no conquistó. Ahora, pasemos a otros puntos. La propuesta europea elimina la parte sobre que Rusia no invadirá vecinos y la OTAN no se expandirá más. Además, modifica el punto donde Ucrania establecerá en su constitución que no se unirá a la OTAN. En lugar de esto, la nueva propuesta dice que la decisión de que Ucrania se una a la OTAN será tomada por los propios miembros de la OTAN. Ahora, ¿cómo funciona esto? Según las reglas de la OTAN, es que cada uno de los miembros tiene que aprobar la entrada de cualquier nuevo país. Eso no ocurrirá pronto. Incluso Estados Unidos ahora se opone a que Ucrania se una. Pero incluso si Estados Unidos dice esto, estoy seguro de que Alemania tendría un problema. Y si no es Alemania, estoy seguro de que Hungría tendría un problema. Porque no quieren a Ucrania en la Unión Europea ni en la OTAN. Así que Rusia no tiene que preocuparse de que Ucrania se una a la OTAN pronto. Pasemos a otros temas. El plan elimina una disposición sobre los fondos rusos congelados en Europa. La mayoría de ellos, como el 80%, irán a Estados Unidos o a Ucrania, básicamente para la reconstrucción. Pero solo 100.000 millones de eso irán a Ucrania, y las ganancias de la reconstrucción irán a Estados Unidos. Esto fue una especie de disposición cómica para incluir, y la razón por la que digo esto es porque Europa no fue incluida en la redacción de esta demanda en absoluto. Y los fondos están mayormente en Europa. Y los países europeos fueron muy claros al decir que, oye, si vas a tomar una decisión que tiene que ver con Europa, tienes que incluir a los países que van a ejecutar esas decisiones. Se oponían firmemente a que el dinero fuera a Estados Unidos. Debía ir a Ucrania o Rusia. Solo irá a Rusia si acepta pagar reparaciones de guerra a Ucrania, algo que sabemos nunca sucederá. Eso significa que todo ese dinero ruso que está en Europa simplemente irá a Ucrania después de que termine esta guerra, para que puedan reconstruir. Esto nos lleva a un punto importante. El plan original incluía muchas disposiciones relacionadas con países europeos como Polonia, Bélgica, Alemania y otros. Y Europa ni siquiera fue consultada. Por eso tenemos al canciller alemán diciendo públicamente que Europa necesita estar involucrada en este plan de paz, porque afecta mucho más a Europa que a Estados Unidos. Escucha esto. Dices que esto no se puede hacer por encima de los europeos, sin el acuerdo de los europeos, pero ¿qué influencia real tiene Europa? Bueno, hay muchos elementos en este plan que requieren el acuerdo de la parte europea y te daré un ejemplo. Los activos rusos que están en Bruselas no pueden ser entregados a los estadounidenses. Eso es impensable. Así que si este plan se hace realidad, definitivamente se necesita el apoyo de los europeos y esa es la razón por la que estamos en la mesa. El plan europeo afirma que Ucrania tendrá una garantía similar al artículo 5 de la OTAN. Es decir, un ataque a Ucrania se considerará como uno a la OTAN. Ahora, esto puede sorprender a mucha gente, pero en realidad esto era parte del plan original. Los 28 puntos originales establecían que Ucrania obtendría garantías de seguridad, y junto con esa carta de demandas original, o la carta de 28 puntos, había una segunda carta que explicaba cuáles eran esas garantías de seguridad. Y básicamente decían que si Rusia llevaba a cabo un ataque extendido, eso se consideraría un ataque contra la Alianza Occidental, y todos reaccionarían en consecuencia. Muchos tuvieron problema con extendido, porque no sabemos qué significa. Ahora eliminan lo de extendido y dan a Ucrania una garantía tipo artículo 5 de la OTAN. Ahora, sé que este plan tiene muchos puntos muy pro-ucranianos, y algunas personas dicen que Rusia nunca aceptará esto. Está bien. Si Rusia quiere negociar, pueden venir a negociar. Les recuerdo, incluso el último plan escrito por el chico de los mandados de Putin, Kirill Dmitriev. Putin afirmó que no aceptará ese plan, pero está dispuesto a negociar,
Así que Rusia puede venir a negociar sobre este plan. Pero como he estado diciendo todo este tiempo, Rusia no tiene ningún interés en negociar. Quieren una rendición ucraniana, y eso es lo que Putin estaba insinuando. Así que esto sí plantea una pregunta. ¿Cómo es que Estados Unidos sacó el plan de la nada y por qué tenía tantos puntos a favor de Rusia que enviamos a Ucrania? No hubo nadie involucrado para sacar esto. Bueno, tenemos más detalles sobre esa pregunta. Ahora, como dije, ya sabemos que este plan fue escrito por Steve Witkoff y su homólogo ruso, Kirill Dmitriev. Una cosa que personalmente no sabía. Jared Kushner también estuvo involucrado. Es el yerno del presidente Trump, y no es una gran sorpresa que esté involucrado. Él no ha participado en la guerra Rusia-Ucrania, pero sí en el Acuerdo de Paz de Gaza, recientemente firmado y ratificado en la Organización de las Naciones Unidas. Si no recuerdo mal, no sorprende que esté ahí, pero creo que es su primera vez en esta guerra. Este artículo de Bloomberg dice que Mark Rubio es el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional actualmente. No participó en la elaboración de este plan hasta el último momento. Incluso el presidente Trump no vio todos los puntos hasta el último momento, pero igual los aprobó. Ahora, por supuesto, es importante señalar que esto es solo un artículo de Bloomberg. Bloomberg es un sitio web confiable, pero esto no es algo que haya sido confirmado por la Casa Blanca hasta ahora. Pero sí sabemos que algunos de los detalles son ciertos. Kirill Dmitriev participó y promovió esto intensamente en redes sociales. ¿Adivina qué? Al publicarse el plan de contraataque europeo, medios rusos como Kirill Dmitriev mostraron su descontento con los puntos. Revísalo. Y yo no sabía esto. Que Ucrania tenga más capacidad para defenderse, de alguna manera es visto como belicismo por parte de la Unión Europea. Esta es esa lógica rusa que personalmente no entiendo. Tal vez necesito tomar más vodka o algo así. ¿Quieren saber algo triste? Lo aprendí hace poco. Este tipo, Kirill Dmitriev, en realidad nació en Ucrania, pero vendió su alma a Putin por dinero. Ahora administra el Fondo de Inversión Directa de Rusia, un fondo muy grande, pero está sancionado por Estados Unidos. Por eso, como trabajo extra, intenta impedir que los niños ucranianos tengan un futuro seguro. Como Putin, supongo que es el precio a pagar si quieres estar en el Kremlin. En fin, seguimos con las noticias. Mientras tanto, esto estaba sucediendo. El domingo, el presidente Trump hizo una declaración sobre todo lo que está pasando. Vamos a echarle un vistazo. La guerra entre Rusia y Ucrania es violenta y terrible, con fuerte liderazgo de Estados Unidos y Ucrania. Nunca habría pasado. Heredé una guerra que no debió ocurrir. Una guerra que es una pérdida para todos, sobre todo para los millones que han muerto innecesariamente. El liderazgo ucraniano no ha mostrado ninguna gratitud por nuestros esfuerzos, y Europa sigue comprando petróleo a Rusia. Ahora, quiero hacer una pausa rápida ahí y dar un poco de contexto. Estados Unidos acaba de sancionar a una empresa rusa, a empresas petroleras rusas. Seguro que todos lo saben, pero luego hicimos una excepción con Hungría, uno de los mayores compradores de petróleo ruso en Europa. No debemos culpar a Europa por comprar petróleo si nosotros permitimos excepciones a países que compran petróleo ruso. Ucrania también firmó un reciente acuerdo de minerales con Estados Unidos, a sugerencia del presidente Trump. Ahora, la contraparte de ese acuerdo fue que Estados Unidos continúa apoyando la defensa de Ucrania. Parece que todos lo olvidan, menos Zelensky, quien tras el mensaje de Trump publicó esa declaración. El fondo de la situación diplomática es que solo Rusia inició esta guerra. Y es Rusia, y solo Rusia, la que se ha negado a terminarla durante toda la invasión a gran escala. Ucrania agradece a Estados Unidos, al pueblo estadounidense y al presidente Trump por la ayuda que, desde los Javelins, salva vidas ucranianas. Agradecemos a todos en Europa, en el G7, en el G20, que nos están ayudando a defender la vida. Es importante mantener el apoyo. Supongo que mencionó los Javelins para recordar que la guerra lleva 11 años. Disminuyó a la mitad, pero nunca se detuvo. Los combates siguen a pequeña escala en el este de Ucrania. En 2022, Putin desechó los acuerdos de paz con Ucrania e intentó tomar Kiev en 3 días. Por eso exactamente Ucrania no confía en ningún papel que firme Putin. Requieren garantías de seguridad reales porque Putin no respeta lo que firma. Por eso era importante para Ucrania negociar con Estados Unidos y asegurarse de que sus intereses nacionales se tomen en cuenta en cualquier plan de paz que se redacte. Y esa es exactamente la razón por la que estuvieron negociando en Suiza todo el día de ayer. Tras las negociaciones, el secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado. Es algo positivo, aunque el estándar era muy bajo. Mira lo que dijo.
Aún hay asuntos en los que debemos trabajar, pero creo que el informe de hoy creo que hoy valió la pena. Fue muy... Probablemente es el día más productivo que hemos tenido en este tema. Tal vez en todo el tiempo que hemos estado involucrados, o al menos en mucho tiempo. Pero aún queda trabajo por hacer, y como esto sigue siendo un proceso en marcha, ya sabes, no quiero declarar la victoria ni que esto haya terminado aquí. Todavía queda trabajo por hacer, pero hoy estamos mucho más avanzados que cuando empezamos esta mañana y que hace una semana. Por supuesto, ya sea jueves, viernes, miércoles o lunes próximo, queremos que sea pronto porque la gente hasta que resolvamos esto, morirán más personas y habrá más destrucción. Nuestro objetivo es terminar esta guerra lo antes posible, pero necesitamos un poco más de tiempo aquí. Ahora, aquí es donde a veces se vuelve frustrante cubrir toda esta noticia, porque por supuesto, como acaba de decir Marco Rubio, la gente está muriendo. Pero hay un país que es responsable de todas esas muertes y ese país es Rusia. Rusia es quien comenzó esta invasión. Entiendo que él no puede decirlo públicamente, siempre busca negociar la paz, ya que no puede antagonizar a Rusia mientras negocia con ellos. Pero espero que todos los demás aún recuerden quién empezó esta guerra. Ahora, después de que terminó todo el día, Ucrania y Estados Unidos emitieron una declaración conjunta sobre cómo fue esto. Y esa declaración tenía algunos puntos interesantes de ambas partes. Así que rápidamente solo quiero darles un resumen. Si quieren leer todo, pausen y háganlo. La delegación ucraniana afirma que en la reunión se abordaron sus preocupaciones sobre garantías de seguridad, protección, libertad de navegación y soberanía política. Además de eso, también dicen que hay un nuevo borrador. Ahora, hasta la noche del domingo, no tenemos este borrador, así que no sabemos qué incluye. Según el comunicado, refleja el interés nacional ucraniano y da garantías de seguridad para el futuro de Ucrania. Ahora, la parte estadounidense también hizo algunos comentarios al respecto. La parte estadounidense reafirma su compromiso de asegurar que la soberanía, la seguridad y la prosperidad futura de Ucrania sigan siendo el enfoque principal de todo este proceso diplomático. Sin duda, es una declaración positiva considerando el inicio de todo esto. Esperamos mañana más detalles sobre el nuevo borrador. Ahora, en las últimas semanas, un par de nuestros videos han sido desmonetizados y restringidos. Probablemente porque a YouTube no le agradan ciertos clips que mostramos desde el frente en Ucrania. YouTube cree que los videos de guerra no son aptos para anuncios y los restringe. Por eso creamos nuestra propia plataforma, Basics Insider. La construimos desde cero, así que no tenemos restricciones. De esa manera, podemos ofrecerte una cobertura sin censura de lo que está pasando en Ucrania y de lo que sucede en el mundo. Así que, si eres alguien interesado en este tipo de cosas, si eres alguien que quiere apoyar el periodismo independiente, entonces definitivamente ve. Visita nuestro sitio web entrando a basicsinsider.com. También puedes hacer clic en el enlace en la descripción o escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Al unirte, podrás ver montones de contenido que no podemos subir aquí en YouTube. Además, estarás apoyando nuestro canal y trabajo. Muchas gracias. Soy Sam y nos vemos en el próximo video.